el equipo de sonido. A ver. Bueno, sí, sí. Ya no sé. Bueno, sí, así. Desde que lo conocí, admiro, porque es un ser humano que tiene mucho conocimiento, pero aparte de eso, tiene un don artístico que comparte aquí con nuestra ciudad de Papantla. Él ha hecho algunos murales en la periferia del centro, incluyendo en Casa de Cultura, y por aquí atrás tenemos algunas de sus obras, que también pues, es muy rica, muy vasta, y pues tengo el honor de presentar al maestro Miguel Ángel García Pérez. Maestro, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que todos en el inicio no hemos sido lectores. Desde que somos pequeños no sabemos, no tenemos idea de eso. Tenemos un cerebro que está, digamos, de alguna forma virgen. No tenemos demasiada información. Y al paso del tiempo vamos acumulando. Tenemos lo que aprendemos en casa, lo que aprendemos en la escuela. Sí, al principio no somos lectores, pero entrando, digamos, empezando a conocer, empezamos a tener conocimiento y nos empiezan a gustar muchas cosas o pocas cosas. Algunos más, algunos menos. Pero yo recuerdo en mi caminar, digamos, en la primaria, cuando nos abren un panorama en literatura, recuerdo mucho que nos ponían en los libros diversos, literaturas muy diversas, todo enfocado hacia una o hacia otra cosa, hacia actividades diversas. Podríamos conocer autores que afortunadamente aún persisten, como Federico García Lorca. Podríamos conocer al maestro Juan José Arreola, podríamos conocer a otros autores. Nos podríamos imaginar, digamos, el encuentro escrito por Bernal Díaz del Castillo cuando conocieron Hernán Cortés a Moctezuma. Podríamos imaginar con sus palabras cómo fue ese choque cultural entre estos dos personajes de la historia. Todo es un montón de cosas. Hay literatura para todos. Literatura buena, literatura no tan buena. Pero todo es cuestión de leer. Todo es cuestión de buscar la lectura correcta para que nos conduzcamos en esa línea. No podemos aprender a leer o no podemos satisfacernos con una lectura que no nos gusta. Tenemos que encontrar el camino hacia dónde. Hay un montón. A veces cuando aprendemos a leer, buscamos, digamos, algo cómodo para nosotros. Para los niños siempre, digamos, las historietas que habían en el pasado, los cómics que podemos. Tenemos, digamos, un gusto, una necesidad de buscar unos héroes. Y ahí nos metemos, nos enfrascamos en esos héroes. Y queremos saber qué cosa es el diálogo que dicen esas formas redondas de donde se muestran las palabras. Eso muchas veces hace que los jóvenes, los pequeños, aprendan a conocer cosas distintas. Hay autores y muchos autores que nos inundan en las aventuras y nos imaginamos. Vamos leyendo y vamos imaginándonos esas aventuras. Eso es el despertar de nuestra imaginación. Siempre
tenemos autores audaces, como Julio Verne, que nos enfrascábamos en una aventura hecha en literatura, pero que nuestra imaginación le daba forma y le daba color. Ahí empieza toda una aventura y tenemos que conducirnos. Habrá gente que va a ser poeta, entonces va a buscar a García Lorca, va a buscar a otros poetas, Rubén Darío, ¿quién más? Hay un montón de poetas. Todos nos conducimos hacia uno o hacia otro. Habrá veces literatura que está dirigida hacia aquellos que van a estudiar biología, ortografía, hasta matemáticas. Hay unos que son descriptivos y podemos imaginarnos poco a poco cómo nosotros podemos enfocarnos en crear obra. Todo es cuestión de imaginación. Ahora que es, digamos, 12 de noviembre, que estamos de alguna forma haciendo homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que nació hace ¿cuántos siglos? 1648, aunque dicen otros que nació en 1651, conocida como la 10ª musa, la primera feminista de América. Y cómo entender una época en que México no existía, en que era colonia de España, el virreinato de la Nueva España, vivir en una época en donde no se le daba ninguna educación a las mujeres, como muchas veces sucede actualmente. Las mujeres van enfrascadas, digamos, van dirigidas a mantener, digamos, el orden de nuestras casas, la cocina, el cocido, el quehacer de todos los días. Pero en aquella época, ¿qué hace? Traspasar los límites que crea el mismo hombre, aprender. 3 años ya sabía leer y escribir. Hablaba con una facilidad en verso y ella pensaba que lo hacía de una forma como que lo hacía todo el mundo el hablar en verso. Y descubre que no. Una personita que se metía a la biblioteca del abuelo y se ponía a leer todo lo que podía estar escrito. Crece y sigue empeñada en crecer intelectualmente, hace poesía. Se convierte en dama de compañía de la virreina de aquel entonces. Porque pasaban, era la joven por la persona de moda y tenía que tener acercamiento con los nobles. Y de ahí hay una búsqueda constante. Quiere seguir aprendiendo y tiene una colección que va creciendo de libros y más libros. Pero sabe muy bien que el matrimonio no es para ella, porque le perjudica en el conocimiento. Y se hace monja y ahí continúa estudiando, continúa leyendo y continúa haciendo cosas. Que también es cierto que el monasterio o el convento necesita demasiado. Entonces ella decía, hay que robar horas al sueño para poder hacer cosas.
si esos pedacitos de poesía en papel le eran entregados a la persona, y seguramente esas personas atesoraron esos escritos de puño y letra de Sor Juana Inés y posiblemente nunca les entreguen. Lo que tenemos, digamos, a nuestra disposición es una pequeña colección de poesía de Sor Juana Inés. Hizo también teatro, pero hay que recalcar mucho el empeño de Sor Juana, la importancia que tenía, que a pesar de que estaba dentro de un convento, hasta España se carteaban con gente que entendían de literatura. El conocimiento era muy grande de Sor Juana. Entonces, pasamos épocas y aún recordamos a Sor Juana Inés de la Cruz. Todos tenemos intereses en aprender, en hacer cosas. Y hablar del quehacer artístico mío es eso. Somos como esponjas, como dice el maestro Osiris, desde pequeños. Somos recipientes que absorbemos todo lo que está a nuestro alrededor. Somos lo que absorbemos y pensamos, digamos, positivo o negativamente. La cuestión es crecer de alguna forma. Entonces, cada artista tiene diferentes sentidos, diferente sensibilidad para mostrar el arte que quiere hacer. Yo uso mucho de infinidad de cosas. Me gusta lo prehispánico. Entonces leo cosas prehispánicas, estudios científicos de alguna forma, sea arqueología. Pero me gusta también lo antiguo. Aparte de esto, digamos, en aquel tiempo no hay fotografías, tenemos que estudiar piedras, tenemos que estudiar códices, tenemos que hacer un montón de cosas para hacer, digamos, arte prehispánico. Pero cuando hacemos pintura realista, de alguna forma, histórica, fotografía histórica, como lo que presentamos en este momento, hay imágenes de Papantla, pero un Papantla de hace 80, 100 años o más, un Papantla que vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y que están ahí, y lo vemos, y tal vez añoramos esos tiempos. Tiempos en que Papantla era totalmente edificios de piedra, grandes edificios, con cubiertas de teja. La iglesia también tenía teja. Y podemos imaginarnos cómo se escalonaba con la topografía de Papantla, porque su topografía es bastante irregular. Y vemos cómo los edificios van escalonados de alguna forma. Y se puede ver lo bonito que se ve, lo que se podría mostrar en aquellos tiempos. Y que ya no vemos, porque cuando empieza, digamos, las cubiertas de concreto armado, se pierde ese espíritu campirano que tenía Papantla. Entonces, perdió Papantla y posiblemente dentro de unos 20, 30 años ya no exista este pueblo mágico, que todavía le decimos pueblo mágico, a pesar de que tenemos paisajes o imágenes de hace 100 años y que realmente eso sí era un pueblo mágico. Un pueblo empedrado, tal vez con poca luz, con comercios, con edificios de grandes ventanas, grandes puertas, la mayoría de piedra o de tabique. Pero hay tantas cosas que como artista plástico uno puede plasmar. La arqueología es uno, lo que es danzas es otro. México es tan diverso y tiene danzas que son
distintas a pesar de que tienen un mismo origen. Las regiones de Papantla y en México cambian. La fisonomía de las personas cambian, los trajes que usan los danzantes cambian. Cada quien quiere mostrar un tipo de danzantes, se tienen que diferenciar. Entonces, esta es una búsqueda de mi persona, tratar de coleccionar cierta cantidad de imágenes de danzantes que van cambiando. Es distinto, digamos, el santiaguero de la costa, el santiaguero de la sierra, y aún más allá arriba hay más santiagueros y son distintos. No hay iguales, varían de acuerdo a la personalidad o al medio ambiente del lugar. ¿Sí? Es importante también los atuendos tradicionales que ocupan, así como los de aquí. También es una búsqueda, tratar de recabar información sobre atuendos de las personas de aquí y de allá. Hace rato mencionaban algo de arqueología, y sí hemos perdido bastante. No podemos pensar que los ritos son iguales ahorita que hace 200, 300 años. Y si nos vamos a hace más de 500 años, o mucho antes de que vinieran los españoles, vamos a ver que hay un montón de ritos que existían y que ahora ya no existen. Y a pesar de que podamos, por generación, hacer esos ritos, hay momentos en que los españoles decían: estos ritos son malos, son realizados para el demonio, o son realizados, no nos gustan. Entonces se pierde esa conexión de ritos o tradiciones, se pierde, ya no se acumulan. Lo que siempre he pensado, que lo que nunca se ha perdido, es la gastronomía, porque todos los días tenemos que comer, y todos los días los ingredientes, digamos, son los del pasado, y se van enriqueciendo con ingredientes producto del mestizaje y otros elementos que se siguen consolidando en la gastronomía de nuestro México. Eso sí, pero ¿cómo saber que hay ritos que ya no existen? Y a veces queremos postar, queremos crear, queremos tener la certeza de que así hicieron en el pasado. Sí hay pueblos que mantuvieron, pero hay un ligero cambio, porque todo cambia, así como hacemos nuestras tradiciones de Todos Santos. Antes era Todos Santos, aquí hace 30, 40 años. Ahora ya es mini, porque en aquellos años 80, 70, digamos, lo indígena estaba un poco, no rechazado, incluido, pero no aceptado con certeza. Entonces yo de niño escuchaba siempre Todos Santos, no sabía yo ni, pero la costumbre y la tradición ahí está inmersa. En nuestra casa, su casa, no ha faltado nunca un solo año en que se ponga el altar y se ponen imágenes para los católicos o imágenes de nuestros difuntos, pero ahí está la creencia, sin importar que haya una autoridad que nos diga hay que hacerlo. Nuestra gente lo hace porque es una tradición arraigada y no necesita ni de hacer concursos de esto. Tal vez sea una realidad ahora distinta de hace 30, 40, 50 años, pero hay cambios, como el de poner calaveritas a nuestros altares,
nos muestran a nuestros difuntos como personas, no como calaveras. Cuando soñamos a nuestros padres difuntos, a nuestros abuelos difuntos, los soñamos como los recordamos, y a veces los recordamos hasta en sus mejores tiempos. Son entes, no vienen en forma de calaveras, por eso en nuestros altares calaveritas no se ponían. Pero pasa el tiempo y allá en el Altiplano ponen calaveritas, con su papel cortado, picado, nos ponen calaveritas, producto del arte de José Guadalupe Posadas, o de Diego Rivera con su Catrina. Entonces, eso tal vez enriquezca nuestra tradición, pero a veces, digamos, de alguna forma nos invade nuestro sentir. El hecho de hacer, digamos, el caminar como simulando que nosotros somos difuntos, no se hacía hace años. Es algo que nos gusta y le gusta más que nada, digamos, a los extranjeros, porque ellos no saben qué cosa es. Entonces, hacemos lo que nos conviene, porque eso es un quehacer que repercute de alguna forma positivamente en nuestra economía, pero no digamos que perdemos, pero al fin y al cabo es algo que es una realidad. Es como los danzantes. Los voladores antes se podían, era un ritual, es un ritual. Los voladores solamente podían presentarse, digamos, en la fiesta patronal de cierta comunidad. Tal vez había abstinencia de ciertas cosas. Tenían que llegar de alguna forma puros a hacer ese ritual. Y se hacía solamente en cierto tiempo. No se hacía cada hora o cada media hora. Y ahora viene el turismo. ¿Y a qué hora vuelan los voladores? Nos conviene económicamente, pero la realidad está fuera de su contexto. Históricamente no, era un ritual. Y como ritual se tenía que definir qué cosa era. ¿Qué hacemos y qué no podemos hacer? Hay danzas prehispánicas como estas, voladores, guaguas, y hay otras danzas que se perdieron, porque ya no hay quien continúe la labor dancística de la danza, y se pierden porque mueren los abuelos, porque las personas jóvenes se van a trabajar y se pierde ese enlace con la juventud. Pero también es cierto que hay danzas que no son llamadas con atención o la importancia que deberían. Siempre voladores, siempre guaguas, es el lugar de ellos. Pero hay danzas aquí en la sierra, y hay danzas que no se ven tanto si son más vistosas. Entonces, sí es necesario que mostremos y que rescatemos esas danzas que ya no le estamos dando importancia, pero que existen. ¿Sí? No sé qué más, si tienen alguna pregunta, si podría yo ayudar de alguna forma. Hablando de las danzas y viendo una de sus imágenes, trabajo que presentan, me gusta mucho estar presente cuando viene la abuela Beatriz de Alonso Macedonio a presentar la danza de Chalaxú, que aunque no es originalmente como lo hacían antes, tratan ellas de preservar lo que les han dejado sus abuelos, sus familiares, y es lo que nos están compartiendo ahora. Y aquí está la indumentaria que utilizan principalmente ellas. Sí, esto es danzante de coyuntura. Y sí es bueno, es como se dice, que rescatemos. Yo ahorita hice una acuarela de
conocimiento. Sí es bueno empezar a escarbar un poco. Hay danzas que se están perdiendo, así como la lengua se está perdiendo. Hay partes donde solamente hay un hablante, dos, o una familia que habla un idioma, porque se está perdiendo. Pues yo le propondría a usted que, ya que dice que tiene varios cuadros que representan las danzas, según de donde las está usted pintando y eso y reproduciendo, que propusiera un libro en donde tomara fotos de cada uno de sus cuadros de danzantes y ahí hiciera una breve explicación de cada danza, cada traje, y etcétera, etcétera. Porque así de esa manera pienso puede preservarse aún más lo que usted está refiriendo de todas las indumentarias en las diferentes danzas y tener el conocimiento más amplio, porque quizá vemos la obra de usted de las danzas, pero no conocemos todas. Entonces, siempre para tener mayor difusión de algo, es importante pues reproducirlo de otras maneras, ¿no? En este caso, pues los cuadros y la pintura tienen un lugar especial en donde exhibirse, un lugar en donde verse, y pienso que ya impreso, como decíamos hace un tiempo los compañeros aquí que estábamos platicando, siempre dejarlo impreso y dejarlo escrito es aún mejor. Entonces yo sí le propondría que pues hiciera una edición de todas sus pinturas de danzantes y le refiriera una explicación, un escrito del origen de esa danza y del traje, y su simbología y su significado, por ejemplo. Bueno, este es el inicio que se hizo hace más de 15 años o más. Es un proyecto ambicioso. La cuestión es hacerlo bien. Y cuando hacemos las cosas bien, pues tenemos que hacer a conciencia. Sí está planeado para eso. ¿Ah, sí? Sí está planeado para eso, pero primero hay que tener la obra. Es como una entidad de dibujos que tengo sobre yugos, arcas y palmas, que muchos de nosotros posiblemente ni sepan qué cosa es. Están hechos dibujos a tinta con la técnica de puntillismo. Muchas de estas piezas son rotas y yo me doy a la tarea de reconstruir esas partes. También está
gran parte de estas piezas están en el Museo de Sitio. Lo de 13 Conejo visitó hasta Nueva York en algún tiempo. Creo que es la columna que más han reconstruido. Las otras tienen muchos faltantes. De ahí en lo de 13 Conejo está un sacrificio. Está el gobernante sentado y en sus pies la cabeza de un capitán anciano. Del lado izquierdo está sobre una plataforma el cuerpo de esa persona. Un anciano, no más que ser capitán, guerrero de alguna otra parte. Ahí está, de su cuello brota sangre, de su estómago, de su vientre, se nutre dos plantas de maíz. Está relacionado un ritual que se hacía en honor al maíz. Y así como eso hay otras representaciones de sacrificio. A veces no queremos que sepan o tenemos una idea romántica de que nuestros antecesores eran grandes arquitectos, escultores, pintores. Y sí lo eran, pero era una sociedad distinta a la que nosotros tenemos. Y nos cuesta entender. Es como la zona maya. Grandes científicos conocían el calendario a la perfección, astrónomos buenos. Y todo el mundo, porque todo el mundo empezó a estudiar a los aztecas y a los mayas, que eran los que tenían mayor información, y decían, estos eran los mejores hombres, pero esos hombres también hacían la guerra, porque había como imperios uno sobre otro, y había que hacer la guerra para poder defender, subsistir. Entonces cuando encuentran las ruinas de Bonaparte, muros pintados, encuentran una verdad que no conocíamos. Los mayas haciendo la guerra, torturas y cosas así. Igual pasa en Tajín. Se hacía la guerra, se tenía que defender. Digamos, la importancia de Tajín era de alguna forma superior, digamos, en nuestra región. Y tenían, digamos, como colonias en los alrededores, que podían ellos decir, ahí viene gente que nos puede invadir. Entonces, por eso están más arriba, hay edificios, puestos estratégicamente para que no los agarren por sorpresa. Igual en la sierra, igual en la costa. Son formas distintas de pensar los antiguos con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo. Ok. Muchas gracias. Gracias.